A lo largo de la historia del ser humano, este mismo ha presentado diferentes cambios y diferentes avances en toda su existencia. Siempre se ha preocupado por dar ciertos avances, cierto progreso, cierto desarrollo a su propia especie. Pero, ¿qué es lo que identifica a todo ser vivo en este planeta? Y no solamente al ser humano, sino a todas las demás especies naturales que existen. Lo que nos identifica y un factor común entre todos nosotros es la finitud de nuestra vida. Nuestra vida, aunque pueda llegar a ser profunda, llenadora, aunque pueda llegar a ser apacible, siempre va a tener un fin. Es un continuo que tiene un salto discreto, el cual marca su total desaparición, la muerte. En sí, en el vasto lienzo del universo, la humanidad es solamente un pequeño destello de luz en la oscuridad infinita, pero dentro de este diminuto punto hay historias que trascienden el tiempo y el espacio. Hoy precisamente nos adentramos en una de estas historias, en la historia de la película de El hombre de la Tierra, la cual es una exploración a mi gusto fascinante de la naturaleza humana y su relación con el universo y con el cosmos. En sí, El hombre de la Tierra nos presenta a un protagonista llamado John Oldman, el cual es un profesor universitario que en un acto aparentemente impulsivo decide abandonar toda su vida y su carrera para siempre, lo que sigue en un intrigante viaje que desafía las percepciones y plantea preguntas profundamente fundamentales sobre la existencia y el propósito de la misma existencia. En sí, la trama del hombre de la Tierra se desarrolla como un rompecabezas intelectual. Nunca habría mejor definición para toda esta conversación, porque en sí la historia es una conversación, no sale de una pieza, de una sala, de una casa, se desarrolla en una conversación de amigos. Con cada conversación, con cada revelación, se agrega una nueva capa de misterio a esta historia. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos como televidentes, ¿quién es realmente John Oldman? ¿De dónde viene su conocimiento aparentemente ilimitado? Ya que, según lo que nosotros podemos llegar a deducir de la película, John Oldman puede llegar a ser fácilmente el hombre más listo que ha pisado la Tierra. Y no precisamente porque él sea un prodigio intelectual, sino porque, gracias a la excusa dramática de la película, podemos llegar a deducir que John Oldman tiene alrededor de 14.000 años. En sí, la historia se basa en que John Oldman va a renunciar a su trabajo. Él es un profesor consagrado en una universidad, en una de las mejores universidades, el cual ha trabajado 10 años con sus compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Que él se va a retirar de su trabajo y él va a dejar toda su vida para inmiscuirse en otra diferente. Sus compañeros le preguntan por qué, cuál es la razón, y él responde que tiene que contarles un gran secreto y que esto que él está haciendo ya lo ha hecho antes. Él ya ha migrado desde otros lugares a tener una nueva vida totalmente diferente a la que ya tenía. La gente se pregunta, ¿pero por qué? Si tú nada más tienes 35 años. Eso quiere decir que tú nada más con 15 años has estado vagando de lugar a lugar 2 veces, ya que tienes 35. Pero ahí es donde John empieza con un juego mental, un juego intelectual, el cual va a llevar a cabo con cada uno de sus compañeros. Y es que él plantea una situación hipotética en la cual se imagina a un hombre que haya sobrevivido desde las épocas de piedra, alrededor de 14.000 años de pura supervivencia. Van avanzando cada vez más en este juego y John se apersona de la historia y dice que él, efectivamente, es la persona que ha sobrevivido estos 14.000 años. A medida que la historia avanza, nosotros los televidentes somos testigos de los momentos más cruciales en la vida de John, momentos que desafían nuestra comprensión del tiempo y la propia identidad que una persona puede llegar a tener. Es posible que John haya vivido durante siglos, ocultando su verdadera identidad y su verdadera naturaleza. En sí, El hombre de la Tierra como película, como filme, nos sumerge en un océano de preguntas filosóficas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Cuál es nuestro propósito en este vasto universo? A través de las conversaciones pues entre los propios personajes, nosotros como televidentes exploramos temas como la inmortalidad, la memoria y la búsqueda del conocimiento absoluto. ¿Qué quiere decir en realidad ser inmortal? Mucha gente podría decir que la inmortalidad es la invulnerabilidad, o sea, que nada te puede hacer daño. Pero John Oldman, el protagonista, nos la presenta simplemente como la juventud eterna, como permanecer 14.000 años con 35 años. Y aquí es donde entramos a otra cuestión, el conocimiento absoluto. ¿Tiene John a lo largo de 14.000 años posibilidades de tener más conocimiento que toda la humanidad o que una persona normal? Y es que esta discusión es muy importante en la película, ya que se nos habla de una situación la cual es bastante lógica. El hombre inmortal no puede llegar a tener más conocimiento del que ya se tiene, ya que él es inmortal pero no es superdotado. O sea, él va a la par que la humanidad, él no va más adelante que la humanidad. Podemos decir que el hombre inmortal no es más que
que un libro con páginas ilimitadas de historia. Él no es más listo que nadie, simplemente él sabe más cosas que el promedio, ya que él ha vivido más que el promedio. A medida que la verdad sobre John se va revelando lentamente, sus amigos se ven obligados pues a confrontar sus propias percepciones del mundo y de sí mismos. Estas personas pueden llegar a estar dispuestos a aceptar una realidad que desafía lo que ellos creían saber. Esto es una pregunta bastante importante, ya que se nos presentan personajes en la cinta con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el personaje afroamericano, no me acuerdo muy bien de su nombre, ya que los mencionan en ocasiones muy contadas. Este personaje afroamericano es el que se ve más dispuesto a seguir la historia que John está contando, ya que John está contando su historia de vida desde que él fue un cromañón, desde que él fue un hombre de piedra. En sí, él es una persona bastante perceptiva y bastante receptiva. Él es capaz de asumir todo lo que John dice buscando lógica, y es donde él aquí se cuestiona sobre lo que ya sabía. Por cierto, todos estos personajes que son los compañeros de John son profesores en su misma universidad, por ende tienen conocimientos en arqueología, en historia, en antropología, en biología, y cada uno de estos ámbitos va a ser determinante para que John dé sus explicaciones, para que John diga cómo es que él está vivo. Una personaje que me llama mucho la atención es una que hace de fanática religiosa. Como tal no es una fanática religiosa, pero es una persona muy creyente, y es que ella no es capaz de concebir a una persona que hable como John habla sobre la vida, ya que ella en su fe con Dios, en su fe con Jesucristo, no es capaz de asumir que haya algo que supere al propio Jesucristo o que supere al mismo Dios. Y la inmortalidad, un ser inmortal, superaría a estos entes universales, como ellos los llaman. Ella cree que esto es una blasfemia, pero en realidad John simplemente está contando una historia la cual ella se toma de manera personal. En sí, cuando uno ve la película, se nos deja a nosotros los televidentes con un profundo sentido de asombro y de reflexión. En un mundo lleno de incertidumbre, ¿qué podemos realmente saber sobre nuestra propia existencia? Esta película nos desafía a mirar más allá de lo evidente y explorar los misterios que yacen en las profundidades pues, de nuestra propia conciencia, ya que normalmente nosotros los seres humanos no seríamos capaces de asumir o de por lo menos teorizar a un ser humano tan longevo como John lo puede llegar a ser, o como John pretende hacer creer que es a sus amigos. Esta historia no solamente nos deja saber que John fue un cromañón, sino que John, desde que fue un cromañón, ha vivido todas las etapas de la humanidad. Por ejemplo, él dice que vivió la etapa sumeria, la etapa mesopotámica, la etapa romana, la etapa griega, la etapa cristiana, la etapa de la Edad Media, la modernidad, y desembocando en la contemporaneidad. O sea, él ha sido testigo vivo del avance como tal del ser humano, ya que él nace en una época donde no existe ninguna tecnología, no existe ni siquiera el lenguaje, solamente existen los sonidos, y llega al punto de mayor refinación posible, que es la actualidad, en la cual John tiene una capacidad de adaptación inimaginable, ya que él aprendió lenguas, aprendió dialectos, aprendió a aprender, ya que aprender a aprender no es una cuestión fácil. Tienes que educar a tu mente, tienes que educar a tu sentido de lógica. No es lo mismo comunicarte con señas y con rugidos a ser un profesor en una universidad. Y es aquí donde John también habla de uno de los aspectos de la inmortalidad que más cautivan a la gente, y es el poder adquirir conocimiento constante. En un punto John dice que tiene 10 carreras universitarias, incluyendo a todas las que ejercen sus amigos o colegas de la universidad. Por ende, John es arqueólogo, es biólogo, es antropólogo, tiene una infinidad de carreras las cuales, según él, se desactualizan, ya que el conocimiento para una sola persona es difícil de actualizar, y más cuando tienes 10 carreras. Aparte, tiene doctorados, tiene especializaciones, tiene maestrías, tiene muchos estudios. John ha tenido una mente brillante en el sentido de que siempre ha querido adquirir mucho más conocimiento del que tiene actualmente. Es una persona hambrienta de conocimiento. Pero no todo es bueno en este tipo de vida que lleva John, ya que John dice que él no se puede encariñar con nadie, simple y llanamente porque ellos van a envejecer y se van a dar cuenta que él no lo hace. Por ende, él siempre tiene que cambiar de locación de vivienda cada 10 años, siempre manteniendo su nombre John, pero cambiando su apellido. Y él normalmente, y esto también se nos deja ver más o menos al final de la cinta, tiene unos nombres en clave, las cuales él usa como para identificar ciertos aspectos de su vida. Por ejemplo, el apellido que él tiene en ese momento es John Oldman, hombre viejo. Por ejemplo, también ha tenido John Ancient, que es John Ancestro, o John Paleo, John del Paleolítico. O sea, siempre ha tenido nombres en clave. Es más, esta película tiene una secuela, la cual no he visto que es mucho peor que la primera. Se llama El hombre de la tierra Holoceno, en la cual John cambia su nombre a John Young, o sea, John joven. Es bastante irónico con respecto pues a lo que se quiere mostrar. En cierto punto, sus amigos creen que John está jugándoles una broma bastante pesada, ya que ellos llevan horas hablando de este tema. Ellos llegan más
más o menos a las 3 de la tarde a la casa de John y se quedan prácticamente hasta la noche, o sea, llevan bastantes horas hablando de la supuesta historia de vida de John. En una de esas historias que él cuenta, ya que cuenta bastantes historias, bastantes partes de su vida, él cuenta que él llegó a ser el propio Jesucristo y que no tiene nada que ver lo que pasó en realidad con lo que pasó en su época con Jesucristo. Supuestamente él había sido un aprendiz de Buda, el cual simplemente fue a Jerusalén a profesar sus enseñanzas, a decir que él venía de parte de otro gran maestro a dar enseñanzas al pueblo, a tratar de enseñarles algo sobre ética, sobre moral, sobre la vida misma. Pero todo esto se malinterpreta y salen a flote cuestiones como los apóstoles, como una historia de vida que jamás existió de Jesús desde su niñez, de ciertos milagros que él hizo, como caminar en el agua, como revivir a los muertos, resucitar gente, curar enfermos, curar la vista de un ciego, cosas que John dice que jamás pasaron, y que detrás de un gran nombre siempre hay una gran historia llena de mitos y lleno de mentiras que lo único que hacen es engrandecer la historia para que haya un dogma, para que exista una ideología, para que exista una religión. Obviamente, la mujer fanática religiosa, como yo la llamo, no es capaz de concebir esto y lo llama blasfemia. Y es en este punto donde John tiene que acabar con el supuesto juego y les confiesa, entre comillas, a todos sus amigos que lo único que él ha hecho es jugar con ellos de manera irónica y tratar de darles una historia, tratar de darles unas nuevas percepciones a través de conversaciones filosóficas, pero que no salían más de esto, de conversaciones filosóficas. Hay una persona que en realidad sabe que John hizo esto solamente para lavarse las manos, para tratar de quedar bien con sus amigos y poderse mudar tranquilos sin que ellos se preocuparan y sin que ellos creyesen que está loco. Esta mujer, la que se da cuenta, es un interés amoroso de John, la cual obviamente descubre cuáles son sus intereses y le dice a John que ella sabe perfectamente que él tiene 14.000 años, que John nunca iba a mentir con eso y que simplemente él estaba lavándose las manos para que sus compañeros se fueran tranquilos a sus casas. En una de estas conversaciones que tiene él con esta mujer, John le confiesa pues que a lo largo de toda la historia él ha tenido muchos nombres. Precisamente es en este punto donde nos damos cuenta que la historia de John sí es verdadera. ¿Por qué? Porque entre todos estos amigos que él tiene de su universidad hay un hombre que es psicólogo y que siempre estuvo reacio a creerle a John. Es más, hay una escena en donde él se enoja y sale de la casa totalmente furioso, ya que las cuestiones de la vida y la muerte son bastante delicadas para él, ya que su esposa murió la semana anterior. O sea, él es viudo reciente y tienes a tu amigo de la universidad hablando de tonterías como la inmortalidad y como la muerte, cosas que a él le tocan personalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras John habla con su interés amoroso sobre todos estos nombres que él ha tenido a lo largo de toda la historia, este hombre se va acercando y John dice un nombre muy específico que al hombre le queda sonando. Este nombre era el nombre de su padre. Aquí es en donde el psicólogo, que es el compañero de John, se da cuenta que John es su padre. Empieza a preguntarle muchas cosas y John las responde. John se acuerda perfectamente de la vida y de la niñez de este señor, y este señor es notoriamente mayor que John. Si ustedes ponen a los personajes uno junto al otro, John tiene 35 años y este señor, el psicólogo, tiene alrededor de casi 70 años. Por eso nosotros nos damos cuenta en este punto que John sí tiene sus 14.000 años y que él sí está diciendo la verdad. Esta historia nos deja teorizar mucho sobre conceptos como la inmortalidad, sobre la finitud de la vida, sobre lo efímera que es nuestra existencia. Pero en realidad este es uno de los puntos que le da de verdad sazón a la vida, ya que John toma la existencia misma como algo rutinario. Si nosotros los seres humanos con una vida aproximada de unos 80 años y con mucha suerte vemos que la rutina nos consume, para John una sola vida de nosotros sería un solo día en su existencia. Por ende la rutina sería mucho más cuadriculada. Él tiene 10 años de rutina normalmente asumidos como un solo día de su vida. En términos técnicos, la película no es algo del otro mundo, simplemente se desarrolla en una sala de estar de una cabaña. Esto nos deja ver el bajo presupuesto que tenía pues la película. Además, su director también no es que sea un director prestigioso o que brille por sus grandes tramas. Es más, este director ha dirigido películas de blockbuster, dirigido películas totalmente inútiles, totalmente como para vender en Estados Unidos una película de domingo para ver con tu mujer y que jamás en la vida la vuelvan a ver. Películas así. Por ejemplo, él dirigió Abraham Lincoln versus los zombies. O sea, es una película totalmente blockbuster, totalmente de tercera generación. Además de que él también ha dirigido películas para adultos. O sea, él no se destaca
por ser un director de calidad, pero lo que hizo precisamente con esta película sí es de calidad, ya que es muy difícil tener una película que se desarrolla en un solo entorno y que lo único que hace es tener una conversación entre varios personajes y que la trama te atraiga. Esto es lo que logra El Hombre de la Tierra. Las cuestiones filosóficas, las cuestiones científicas, las cuestiones de pensar, de ética, de moral, se hacen bastante presentes en esta película y hacen que el humano o que el propio televidente como tal piense, teorice y se dé a la tarea de tener discusiones intelectuales con él mismo, algo que muchas películas llenas de presupuesto, llenas de escenarios, llenas de buenas actuaciones no logran. Recomiendo ver esta película, la pueden encontrar en YouTube, no es una película difícil de encontrar, con una sola búsqueda, no tiene derechos de autor, y comenten, compartan y suscríbanse al canal, ya que así es que yo me hago a conocer. No siendo más, espero que les haya gustado mucho este video análisis del Hombre de la Tierra y hasta luego.